Bienvenidos al 13º Congreso Internacional de Contaduría Pública. Hoy tenemos al ponente Margarita Ramírez Hurtado, contador público, director de auditoría externa, con más de 16 años de experiencia en la auditoría financiera y fiscal, para clientes como Ingredón México, Benchmark Electronics de México, Citec, Video, Grupo Gramercy, entre otras, en funciones de elaboración, revisión de estados financieros, cartas de recomendaciones a la gerencia, elaboración y revisión de estados, dictámenes fiscales, estados financieros consolidados bajo NIF, US GAAP o IFRS, y atención y requerimientos por parte de la Secretaría de Hacienda. Viene de KPMG y es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estar con ustedes es la primera vez que yo vengo aquí y está súper bonito. Nunca había venido aquí. Yo estudié en la UNAM en México y me vine a vivir aquí a Guadalajara hace muchos años. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con la presentación y quisiera que fuera un poco dinámico porque tenemos poco tiempo, entonces no va a haber preguntas y respuestas al final. Entonces me gustaría que cualquier duda que tuvieran, no importa, va a poder interrumpir, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene la auditoría y lo que es fraude. Para el auditor es súper importante saber los riesgos de fraude que tiene cada una de las empresas. Y aparte la auditoría te da un amplio conocimiento de una compañía. Entonces vamos a ver primero, vamos a empezar por qué es auditoría. Bueno, la auditoría es inspección o verificación de la situación financiera de la compañía. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿qué es lo que hacemos? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber si los números que le estás presentando a los usuarios de la información financiera, ustedes saben quiénes son los usuarios de la información financiera. ¿Quién me puede decir? El SAT es uno, otro importante que toma las decisiones en la compañía. ¿Mandé? Los accionistas, si tenemos un préstamo con bancos, los proveedores, los clientes, todos ellos son usuarios de la información financiera. Entonces, la auditoría es súper importante para que le demos una razonabilidad, nosotros que somos contadores externos, le damos una razonabilidad a los números que presenta la administración ante terceros, y terceros pueden ser internos o externos. Entonces ya vimos algunos que son consejos de administración, compañías que instituciones que nos dicen, oye, tienes que tener unos estándares de calidad como es la PCOB. Hay unas compañías que reportan a la SEC y en la SEC hay un órgano que vigila que todo esté perfecto. Entonces uno de ellos es un órgano que es revisa los estándares. No sé si aquí tiene apuntador no. Revisa los estándares de información o de calidad de la información financiera, es la PCOB. Entonces súper importante que la información que vaya hacia la SEC esté muy bien y que los auditores demos nuestro visto bueno. Otro es el Consejo de Administración, los trabajadores. ¿Alguien cree por qué es importante la información veraz hacia los trabajadores? ¿Nadie? Los trabajadores también pueden pedir cierta información. Entonces, ¿por qué? Porque a los trabajadores se les reparte PTU. Entonces, todos ya han escuchado más o menos de la PTU, ¿no? Entonces, se les reparte y los trabajadores quieren estar 100% seguros de que su información es correcta. Otro, inversionistas, accionistas, y hay nuevos accionistas que quieren incrementar su capital en la empresa, también les va a servir toda la información financiera. Entonces, realmente la auditoría y las opiniones que damos nosotros, los auditores externos, son muy importantes para muchas personas que tienen intereses sobre la administración. Ahora sí, después de eso vamos a ver por qué es importante, por qué se relaciona el fraude con la auditoría.
Bueno, en auditoría, cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, identificamos los riesgos de fraude. Generalmente, todas las compañías tienen riesgos de fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es hacer algo indebido, pero con toda la noción y las personas tienen como que dicen comúnmente con toda la alevosía y ventaja de que van a obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, un riesgo de fraude en la auditoría para nosotros auditores es nuestro foco, porque tenemos que identificar en dónde puede haber un fraude. Generalmente en todas las auditorías hay riesgos en ingresos. Muy pocas compañías no tienen riesgos de fraude en ingresos, pero generalmente sí, porque han visto que de muchísimas compañías les dicen los vendedores, por favor, te voy a dar este descuento, pero cómprame y tienes a lo mejor un cierto tiempo para que me pagues, pero están como que los vendedores muy insistentemente en que compremos al cierto producto o cierto servicio, los seguros o cualquier producto. Luego nos hablan por teléfono, oye, voy a tu oficina, te explico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque les dan ciertos bonos que van directamente relacionados con las ventas. Entonces, generalmente en los bonos ellos van a hacer lo imposible para que obtengan los bonos. Entonces, a ese tipo de personas o comisionistas, en las agencias de autos, a los comisionistas se les paga muy poquito, el salario mínimo, y lo que quieren es obtener un bono, la comisión. Entonces, lo más importante es que vaya una persona y que sea ya un comprador seguro, por lo cual las ventas ahí tienen un foco, porque ellos van a hacer lo imposible por vender. Generalmente las compañías lo que hacen es vender y al cierre del ejercicio tienen unas ventas extraordinarias en diciembre. Año siguiente, el mes de enero, las cancelas porque son unas ventas que realmente no fueron ventas reales. Entonces ahí es nuestro foco, porque siempre las compañías tienden a incrementar las ventas al cierre del ejercicio o para que su situación financiera se vea muchísimo más como que más atractiva para ciertos fines, ¿no? Entonces el fraude se puede dar por ese aspecto y nosotros como auditores tenemos que identificar los riesgos de fraude que tienen ciertas compañías. Hay otras compañías que tienen los riesgos de fraude en otras áreas. Una de las áreas que pueden tener y que también es súper importante es en las pólizas que nosotros les llamamos las pólizas manuales, que es que el director de la compañía, él firma ciertas, no es por el sistema, sino que él firma ciertas pólizas o ciertos movimientos contables. Les voy a, haciendo un paréntesis, les voy a contar una historia de una compañía que tuvimos donde hubo un fraude. El director o el director de finanzas, generalmente las personas, que lo vamos a ver más adelante, las personas que realizan los fraudes tienen ciertas características. Entonces, una de las características y donde se ve que las personas en las compañías son más frecuentes son los directores generales o los gerentes. ¿Por qué? Porque conocen toda la compañía y saben cómo, qué movimientos hacer para cometer un fraude. En una compañía eran pagos, gastos por comprobar, entonces él cometía el fraude con sus gastos personales. Entonces era una cuenta, nosotros cuando fuimos a la auditoría era una cuenta con un saldo muy pequeñito, pero se integraba por muchísimos cargos y muchísimos abonos con saldos muy grandes, pero en el neto se veía que tenía un saldo esa cuenta súper pequeñito. Entonces lo que le dijimos al contador, por favor, dame la integración, y no me la daba, y no las daba, y no las daba. Total, después de mucho insistir y de mucha presión por nuestra parte, nos dio la integración y ahí nos dimos cuenta que el director de finanzas de la compañía tenía muchísimos gastos personales, muchísimos.
Entonces, oye, me voy a comprar un automóvil y lo ponía como un gasto para él. Y voy a viajar, y viajaba con su familia y todos los boletos de avión de él y de su familia estaban ahí. Entonces, es un indicador también, y esa cuenta tenía muchísimos movimientos. Y él pensaba que pues los auditores no nos íbamos a dar cuenta. Pero después de eso hubo un proceso de forensic por parte de KPMG, etcétera, etcétera, etcétera. Es una subsidiaria de una compañía que está en Austria. Entonces ahí nosotros lo que hicimos desde un principio poner, oye, para mí el riesgo de fraude son todas las pólizas que autorizan, le llamamos nosotros journal entries, pero son pólizas manuales que autorizan los directivos de la empresa. Entonces, él no tenía por qué estar autorizando gastos ni nada, porque realmente los directivos lo que hacen es revisar la información financiera y ellos no tienen acceso a la contabilidad y a los registros. Entonces, en este caso, él posteaba pólizas, no tenía por qué postear pólizas, y son indicios que te dan que le dan al auditor un conocimiento de que hay un fraude. Entonces, ese es uno de muchísimos ejemplos que les puedo decir. Otro ejemplo es en compras. Generalmente hay colusión en compras, y también lo vimos en una compañía conocida y grande de las personas de compras. Entonces, ¿quién va a haber colusión? También había colusión con el director de finanzas, con los gerentes de compras, con los del almacén, etcétera, etcétera. Entonces al proveedor le decían, oye, ¿sabes qué? Véndemelo, por mí que me estás entregando 5 y me vas a dar 10, y yo te voy a pagar como si fueran 10, pero tú ahí me pones un precio, el precio que tú decidas, y te va a tocar la mitad a ti, la mitad me la voy a quedar yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entran muchísimos factores para que sea fraude. Y por eso es importante nosotros como auditores, no sé ustedes si se vayan a dedicar a la auditoría, pero se las recomiendo. En auditoría lo padre que es esa especialidad, se puede decir, esa rama de la contabilidad, es que tienes acceso a mucha información de la compañía, desde el control interno, que es súper importante el control interno para evitar cualquier tipo de fraude. Tienes acceso a los números de la compañía, vas y conoces su proceso productivo. Entonces tiene muchas ramas muy interesantes que hacen que crezcas como profesionista. Aparte, como persona también creces, porque ya te enfrentas a otro tipo de pues de ambiente, ya con diferentes rangos de la organización. Entonces aprendes a convivir con cierto tipo de personas, con ciertos rangos, etcétera, y te da un crecimiento importante. Yo se lo recomiendo a todos ahorita que van empezando o que ya van a terminar, que se metan a la auditoría, ¿no? Pero continuando con la presentación, las características de fraude, hay dos, que puede ser un fraude o un error, pero el fraude es de manera intencional y el error es de manera no intencional, ¿no? ¿Por qué se comete un fraude? Para que se cometa un fraude debe de haber 3 factores que como que se unen para cometer el fraude. Uno es incentivo o presión, el siguiente es percepción de una oportunidad. Incentivo, presión, como les decía, oye, tienes que cumplir ciertas metas en ventas, a fuerzas esta meta, si no, no te doy un bono. Percepción de oportunidad para cometerlo. Si hay una ventanita en la que yo tenga conocimiento y que diga, oye, nadie se va a enterar y yo voy a hacer esto, entonces si tengo una ventana abierta, hay como que un factor para poderlo cometer. Y el tercero es racionalización del acto. ¿Qué es esto? Que inconscientemente las personas o conscientemente se justifican. Ay, lo hice porque tengo muchísimos hijos, porque necesito darles a mis hijos cierta educación, etcétera, etcétera. Entonces es una justificación de la persona para que se cometa el fraude. Entonces, para que se cometa un fraude debe de haber estos 3 elementos, y con esos elementos se puede llegar a un fraude.
Incentivos o presiones. Oye, los incentivos o presiones, fuentes internas o externas pueden ser. Debe de haber ahí como consecuencias negativas para la administración en caso de que no se cumplan. Por ejemplo, si no llegan a cierto límite de ventas, les pueden decir, oye, ¿sabes qué? Si no llegas, te vamos a correr. Entonces la persona hace lo imposible por llegar a ese límite. Y incentivos para malversar activos para mantener un estilo de vida. Entonces el director de finanzas que les comenté de esa compañía, él lo que hacía era malversar activos, que era el dinero de la compañía, y porque quería mantener un nivel de vida pues alto como un director y mandar a sus hijos a vivir al extranjero, etcétera, etcétera. Entonces ese son un tipo de incentivos o presiones que tienen las personas para poder cometer fraude. Percepción de oportunidad. Una persona que tiene cierta confianza y que ve una ventanita, como les decía, para poder cometer algo, y que sabe y tiene el conocimiento de cómo se puede hacer, son las personas en las que cometen más fraudes. Por ejemplo, el director general tiene todo el conocimiento de la compañía. El de compras sabe con quién comprar, quién le da en sus cotizaciones, quién le da más barato. Que si tiene amigos, oye, yo le digo a un amigo, oye, véndeme esto y véndemelo mucho más barato, o dame 10 productos y los otros 10 nos los repartimos entre tú y yo, etcétera, ¿no? Entonces, es la percepción de oportunidad. Aquí en percepción de oportunidad, la compañía tiene que tener controles internos bien definidos y bien estrictos. Si la compañía le falla algún control interno, ahí está una ventanita, ¿no? Entonces también el control interno es súper importante, que sea súper estricto y que exista, porque a veces en papel está muy bien el control, pero ya cuando ustedes lo quieren llevar a cabo, ya los controles internos fallaron, o nadie de la administración y nadie del staff lo conoce, entonces nadie lo lleva a cabo. Entonces es súper importante el control interno en este punto. Y racionalización de un acto fraudulento es personas que no tienen tienen una actitud diferente, no tienen valores éticos, y eso los ayuda a cometer que hagan un fraude. Emisión de estados financieros fraudulentos. Cuando nosotros revisamos como auditores, revisamos la información financiera, que revisamos, oye, que todos los activos, pasivos, capital, estado de resultados y estado de variaciones en el capital presenten los números que deben de las operaciones y eventos importantes que surgieron por un tiempo determinado en la compañía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hay emisión de estados financieros fraudulentos? Es por omisión de información. Acuérdense que los estados financieros son el balance, el estado de resultados, el estado de cambios, el estado de flujos y las notas, que son parte integrante de los estados financieros. Entonces, cuando hay omisión de información financiera, eso es parte como de fraude. Manipulación de los resultados, porque los pueden manipular en perjuicio los pueden manipular en perjuicio de la administración y en beneficio a lo mejor de los usuarios de la información financiera. Asuntos de estimaciones contables, por ejemplo, una estimación contable involucra juicio. En todas las cuentas que involucren juicio, la administración tiene una probabilidad que exista ahí a lo mejor una malversación ya sea hacia arriba o hacia abajo. Oye, si a mí me conviene más que una estimación la tenga más arriba, pues voy a hacer lo imposible para tener mucho más pasivo.
y si mi información financiera me conviene más que la tenga más hacia abajo, yo voy a, con el juicio, se supone que las estimaciones cierto grado de juicio, con el juicio la voy a poner mucho más abajo, ¿no? Entonces va a depender de lo que le convenga más al usuario, y a lo mejor puede ser que el director de finanzas quiera decir, oye, sabes que ante los accionistas, que tiene un excelente desempeño y la compañía va estando súper bien, y realmente pues no. Entonces, en ciertas cosas que les convengan, ciertas cosas les van a manipular, ¿ok? También puede ser en la omisión de ciertos eventos importantes que se den en la compañía. En las notas de los estados financieros, acuérdense que tienen que poner todos los eventos relevantes, todos los que surjan en un año. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos años que son de septiembre, a lo mejor octubre, de abril a marzo o de enero a diciembre, que ese es el más común, pero hay compañías que reportan a Japón y en Japón su año es de abril a marzo. Entonces todos los eventos que sucedan, que son no usuales, todos esos eventos se tienen que reportar en los estados financieros, en las notas, como por ejemplo una fusión, una línea de negocios nueva, etcétera, todos esos. Y si se omite toda esa información que es muy importante para la toma de decisiones, puede ser un error, pero también puede ser un fraude, ¿no? Entonces los auditores tenemos que ver ese tipo de situaciones. Me voy a ir un poquito más a prisa. Malversación de activos. Aquí es robo de activos. Les voy a contar una compañía que yo veía en Aguascalientes. Esa compañía hace los pantalones Levi's. No crean que son de Estados Unidos. Bueno, sí, toda la materia prima es de Estados Unidos, pero los pantalones son hechos en México. Entonces, ahí lo que hacían los empleados de malversación de activos es que se pegaban, todo el mundo, me imagino que salía súper gordito porque todos se pegaban los pantalones en las piernas o aquí. Y lo único que era normal que tuvieran ciertas mermas, porque de Estados Unidos mandaban los botones que son plateados o bronceados, o no sé cómo se llaman los botones esos. Esos botones era normal que tuvieran ciertas mermas, pero no era tan normal y que hubiera el 50% de mermas. Entonces la gente lo que hacía es que se pegaba y se robaba los botones, o si no, ya listos para su venta, se los llevaban o se los ponían abajo de los pantalones, se los pegaban aquí con cinta, con tape de cinta canela, también aquí, en las bolsas también, ahí pegaban alrededor de la bolsa. Yo tengo mi bolsa, alrededor de la bolsa agarraban y ponían un pantalón con tape, etcétera, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de malversación de activos. Todo el mundo a lo mejor se robaba un pantalón, por decir. Entonces es de manera hormiga, podríamos decir que es hormiga, o es en grandes cantidades, pero un aspecto del fraude es malversación de activos. Robo de activos fijos, físicos era lo que yo les decía, robo de inventarios para venta, uso personal, o robo de desperdicios. Hay unas compañías que le dicen scrap y desperdician ciertos aluminio, ciertos tipos de cosas que son interesantes para otras personas para que luego las vendan. Entonces ese scrap lo tiene que vender la compañía porque es parte de la compañía y obtener un beneficio, aunque sea mínimo, pero es de la compañía, no es de nadie más. Y hay personas que se lo pueden llevar, es malversación de activos y lo pueden vender. Entonces ese es robo de activos físicos. Realizar pagos por activos o servicios no recibidos, que son pagos ficticios. Lo que les decía ahí es que le podemos pagar a un proveedor y el proveedor nunca nos dio
las materias primas que le compramos, ¿no? Obviamente debe de haber ahí un convenio con otras personas para que también entren a todo ese fraude, ¿no? Responsabilidad de la prevención y detención de fraudes. La responsabilidad primaria para esto recae sobre los encargados del gobierno corporativo, que son los administradores, y también a lo mejor si hay parte de los accionistas o de los dueños en el CEO como CFO, todos ellos va a caer la responsabilidad en ellos, ¿no? Es la responsabilidad primaria. También de tener unos controles internos bien establecidos y que los controles internos, además de tenerlos en papel, se lleven a cabo y tener las funciones de supervisar. Acuérdense, una orden dada, no supervisada, puede que esté mal y puede que se cometan fraudes nada más por eso. Se debe de crear una cultura de honestidad. En la administración hay otra compañía que no les puedo decir su nombre, pero que es una compañía que es subsidiaria de una compañía pública en Estados Unidos, y esa compañía, una persona, y es como que, oye, un castigo ejemplar para que todos vean y toda la administración vea de que realmente hay cualquier cosita, pueda perder su trabajo, y con eso a lo mejor es un ejemplo que los mexicanos necesitábamos para que no hubiera deshonestidad ahí en la administración. Entonces había un repartidor, y el repartidor utilizaba los fines de semana su automóvil, entonces le daban vales de gasolina y él utilizaba para temas personales el fin de semana, y los vales de gasolina se consumieron pues mucho más rápido de lo que comúnmente se venían consumiendo. Entonces a él estuvieron, las personas que eran sus jefes, estuvieron haciendo un historial de todos sus consumos, hasta que un día ya él se fue de viaje y salió de viaje, no me acuerdo, a Manzanillo o algo así, se gastó muchísimo más de lo normal. Obviamente, anteriormente los fines de semana utilizaba el carro para fines personales, ¿no? Y utilizó más de lo normal, pidió más vales de gasolina, y eso lo llevaron con el director de finanzas y lo corrieron. Y era una persona que era de muchísima confianza y tenía muchísimos años. Decían que tenía, creo que 37 años, y por eso lo habían corrido, o sea, porque se aprovechó de recursos de la administración para cosas propias, ¿no? Entonces lo corrieron. Igual otra persona que era de compras, y la persona era de compras de importación, entonces pasó junto con el tren, bueno, no era el tren, el tráiler, una computadora personalmente para él o su esposa, no lo sé. Entonces ahí ya se dieron cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Pues no la puedes pasar porque son cosas personales. El del camión le dijo, hay unos correos, podría ser unas llamadas, puedes hacer que se llama una hotline, entonces ahí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tienen acceso los proveedores, los clientes, los empleados y todo, y pueden decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona está haciendo esto, yo lo estoy viendo. Entonces ahí lo denunció el señor que venía manejando el tráiler, lo denunció, y también lo corrieron, y era una persona que llevaba muchísimos años. Entonces las compañías deben de tener una cultura de honestidad, y como parte, nosotros como auditores también revisamos eso, si hay un código de ética, si tienen una hotline, quién revisa la hotline, cada cuánto tiempo la revisan, si han encontrado algo o no, si ha habido sanciones, cuáles son las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante todo. Como auditores, les platico, pues vemos todo ese tipo de cosas también. Entonces por eso les decía que es interesante este ramo.
características de las personas estafadoras. Con eso yo creo que vamos a cerrar. Las características, estas características que les voy a poner son de una encuesta que hizo KPMG. KPMG saca ciertos libros que se llaman, son boletines para la alta dirección. Entonces, un boletín que sacó es un boletín relacionado con fraude. Muy interesante el boletín. Este boletín dice cuáles son las características de si son hombres, mujeres, qué años y todo tiene una persona que es que puede cometer, o personas estafadoras les llaman así, que pueden cometer fraude. Uno de esos son hombres, generalmente la mayoría, son hombres de 36 a 55 años de edad, trabajan con organización víctima por más de 6 años y ocupan un puesto ejecutivo en operaciones financieras o administración general. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tienen el conocimiento de la administración y ya saben cómo hacer el fraude. Las características clave adicionales del estafador reveladas en la encuesta que hizo KPMG: género y edad. El 79%, como les comenté, son hombres. El 17% de las personas son mujeres. ¿Por qué? Porque casi siempre en esos puestos, los que ocupan esos puestos de directivos son hombres. Las mujeres apenas estamos como incursionando en las carreras y estamos teniendo más puestos de dirección, pero generalmente los hombres son los que tienen esos puestos y por eso en la encuesta salieron que el 79% son hombres. Otros, lo que decía es que desde el 2010 a la fecha, las mujeres han aumentado. Antes eran el 17% y aumentaron a un 17% y antes eran un 13%, pero sigue siendo muy pequeño. Entonces, el grosor es los hombres. El 68% de los perpetradores, se puede decir así, hombres y mujeres, tienen entre 36 y 55 años. 45% de las estafadoras, que son las mujeres, pero aquí le llaman estafadoras, pertenecen al grupo de los 36 a 45 años. También manejaba aquí, que creo que no se los puse, pero la mayoría son personas que están casadas en la encuesta. La proporción de mujeres en este grupo de edades disminuyó del 24% al 19% en 2015. La proporción de sus contrapartes masculinos aumentó ahí. Y la edad, como que les digo, ya está aquí la edad entre 36 y 45 años. Son los que se cometen más fraudes ahí. ¿Cuál es el nivel que tienen las compañías donde se cometen más? Si pueden ver, aquí es el 32% y es la gerencia. Entonces la gerencia es el que tiene todo el conocimiento para poder cometer un fraude. Y los ejecutivos, el director de la compañía, ¿no? Puede ser el director, el CEO o el CFO. Y los menos es del staff para abajo. O sea, las personas que son a lo mejor de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y demás, se les hace mucho más complicado ellas hacer o cometer un fraude. Entonces, nuestro ojo como parte de auditores siempre está en qué es lo que hace el director, qué es lo que hacen los gerentes, qué es lo que firman, revisan, cómo lo hacen. Entonces, nuestro foco también está con ellos, ¿no? ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es control interno. Entonces, es súper importante sus clases de control interno, súper importantes. ¿Cómo se determinan los controles internos? El diseño del control interno, cómo están diseñados. Si están diseñados, todos los controles internos se diseñan para cubrir un riesgo de error o un riesgo de fraude, todos. Entonces, primero tenemos que ver el diseño como parte de nosotros de auditores. Vemos primero si está bien diseñado el control y luego nosotros auditores le decimos la eficacia operativa de los controles. Entonces ya después lo probamos y vemos si las personas que tienen
que son los owners del control, tienen el conocimiento necesario para hacer ese control, y otro es que si se está llevando a cabo de manera correcta, de acuerdo al papelito, ¿no? Es súper importante el control interno. El control interno, por ejemplo, en la encuesta decía que el 61% puede evitar el 61% de errores si tienes un buen control interno. También puede evitar los fraudes. Entonces, el control interno para nosotros es lo más importante. Si nosotros probamos el control interno y el control interno sale súper adecuado, podemos disminuir las pruebas que le llamamos pruebas sustantivas o de detalle, firmar voucheos revisar voucheos, y eso podemos disminuirlo. Entonces, la clave para que la administración tenga que sus números reflejen realmente la realidad es el control interno. Recomendaciones para la administración es que tengan unas personas que estén vigilando el control interno. Generalmente las personas que vigilan el control interno son auditores internos, y ellos son como que externos a su vez, porque van directamente, para que sea una auditoría interna real, ellos le tienen que reportar al dueño directamente. Entonces ese es uno de las recomendaciones que se hacen. Hacer un buen análisis de evaluación de los riesgos en las compañías. Como les dije, que casi todas las compañías tienen dos riesgos de fraude. El principal es en ventas. El otro riesgo que nosotros también identificamos son las pólizas manuales, todo lo que hacen los directivos y que firman. Y en algunas compañías también pueden identificar lo que es compras, que también es un riesgo donde se cometen muchísimos errores, pero va a depender de las compañías y del análisis que ellos tengan que hacer de evaluación de riesgos. Y otro es, y también súper importante, es tener a lo mejor un sistema, un ERP importante, y el ERP puede ser un SAP, Dynamics y ese tipo de ERPs que le pueden dar a la compañía una certeza de que ya todo va a ser a nivel tecnología, y las manos del hombre van a ser las menos, ¿no? Entonces pueden cometer menos errores. Y con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque creo que todavía me quedan algunos minutos, pero me fui muy rápido porque me decía que era rápido, entonces ya no andé más. Pero, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, acuérdense, sí, dime. Casi al principio decía que algunas empresas ponen unas ventas en diciembre para después en enero cancelarlas. Ajá. Para algunos fines. ¿Qué fines son, como de mercadotecnia o algo así? Es que sabes que, mira, yo conozco algunas empresas, generalmente en la industria automotriz, que vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar el automóvil. Ah, ok, está bien. Nada más dame 5,000 pesos y si ya te arrepientes, te los voy a regresar los 5,000. Entonces agarran y facturan esa unidad y no la han vendido, la tienen apartada, la facturan y tú todavía ni siquiera tienes el dinero ni nada, estás súper ilusionado por comprar el automóvil, vas, les das los 5,000, ellos lo facturan y voltean a la planta, y la planta les da a lo mejor cierto tipo de automóviles, porque a la planta, si vendes muchísimo más, te da un crédito, bueno, no te dan crédito, te dan los automóviles con los más nuevos y a lo mejor el último modelo, y a lo mejor se venden muchísimo. Ah, ¿sabes qué? Para que siempre tengas en stock, yo te voy a dar más. Entonces les ponen ciertos límites a las agencias en las plantas. Entonces las agencias deben de cubrir con ciertos límites. Entonces ese es un ejemplo de que la agencia agarra y te factura y va con la planta y le dice, oye, ¿sabes qué? Estas son todas mis ventas que hice. Y no es cierto, porque esa venta pues no es real, ¿no? Cuando una venta es real es cuando, de acuerdo a las normas, que ya hay una nueva norma ahorita que es la D1, antes no había para ingresos,
y nos teníamos que ir por supletoriedad, que la supletoriedad la ven en la NIF A8. Dice que si no hay una norma mexicana te tienes que ir por supletoriedad a otras. Entonces nos íbamos a las normas internacionales o a la US GAAP. Entonces nos íbamos a la NIF 18 en su momento, que era de ingresos, y ahí te decían, para que sea ingreso, tienes que darle casi el dinero, pasarle los bienes y que ya sean propiedad de la persona. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar, por ejemplo, la mercancía a la frontera de Nuevo Laredo, y hasta ahí te la voy a dejar. Y de ahí para Estados Unidos ya es tu responsabilidad lo que le pase. Entonces ahí es cuando yo ya le traspasé como que los riesgos que tengan. Entonces cuando traspasan los riesgos ya lo puedo considerar como un ingreso. Otro ejemplo, por ejemplo, son las uvas. Tenía una compañía en Hermosillo, porque estuve en Hermosillo, tenía un viñedo allá, auditaba un viñedo, y llegaba a la frontera, y en la frontera las uvas que vendían en Estados Unidos tenían que estar súper dulces, y agarraban y les hacían unas pruebas de dulzura. Si no tenían la dulzura que ellos querían, las retachaban y era para venta nacional. Pero sí pasaban. Entonces ahí en la frontera, ahí decían, si tienen la dulzura, bueno, entonces pasa a Estados Unidos. De ahí para el estado que quieran llevarlo, California, el estado que sea, ya si perdía la dulzura ya no era ya no era problema de la compañía. Pero si perdía la dulzura estaba en Hermosillo, de Hermosillo a Nuevo Laredo, era responsabilidad de la compañía, entonces ya no se podía considerar como una venta. Entonces esa es como que la clave para que se consideren ventas reales o ventas como que ficticias, ¿no? ¿Alguna otra? ¿No? Cualquier... ¿Mande? ¿En serio? Cualquier duda que tengan, estamos abiertos en KPMG. También estamos abiertos a que vayan y nos visiten, sepan qué es lo que hacemos, y si se quieren dedicar a ser auditores, también fiscalistas, están las puertas abiertas para ustedes allá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues le vamos a agradecer a la contadora, realmente su exposición estuvo muy interesante, muy práctica para los muchachos. Ellos ya han visto control interno, están viendo auditoría, entonces que les abran los ojos para que realmente es un área muy bonita, súper importante, y van a aprender muchísimo. Entonces, bueno, vamos a darle reconocimiento a la contadora Margarita Ramírez, que viene de KPMG. Le agradecemos muchísimo su participación y estuvo muy interesante. Muchas gracias.